Buenos días todavía, hermanos. Un gusto acompañarlos otra vez. Estamos siguiendo con el catecismo. Hoy iniciamos, con la ayuda de Dios, el día del Señor 14 de los catecismos. Estamos con la pregunta 35 específicamente, ¿verdad? Y está hablando todavía de lo confesado en el credo de los apóstoles acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces explicamos el significado de sus títulos, ¿verdad? Que se ha llamado Jesús, que se ha llamado Cristo, que se ha llamado Hijo Unigénito, que se ha llamado nuestro Señor. Y ahora pasamos de la confesión de sus títulos a la confesión de sus hechos. ¿Qué pasó en su vida? ¿Verdad? ¿Qué es cierto del Señor Jesucristo en cuestión de lo sucedido? Y así, ahí comenzamos el día del Señor 14, ¿verdad? Voy a leer la pregunta 35, juntos leemos la respuesta y ya comenzamos a indagar lo que quiere decir. Pregunta 35. ¿Qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Que el Hijo eterno de Dios, quien es y continúa siendo el verdadero y eterno Dios, tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre, de la carne y sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para que así pudiera ser también la verdadera simiente de David, hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Muy bien. Bueno, obviamente esta confesión, esta porción, ¿verdad?, es muy importante. En el credo de los apóstoles no hay cosas que no sean importantes, ¿verdad? Cuando resumimos todo en tan pocas palabras, pues obviamente se tiene que excluir todo lo que no sea de importancia fundamental. Y entonces en esta porción del catecismo, ¿verdad?, se espera que siempre estamos tocando cuestiones críticas, ¿verdad?, esenciales para la fe de los cristianos. Y bueno, esto de concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, es de gran importancia para nosotros. Es la única manera de preservar dos afirmaciones que ya hemos visto en el catecismo que son muy importantes. Las dos afirmaciones son que el mediador y redentor tiene que ser verdadero hombre y perfectamente justo, y también verdadero Dios, en la respuesta 15, ¿verdad? Y luego eso se explica, se amplía más en preguntas 16 y 17. Y entonces aquí con el credo como que regresamos un poquito a esas afirmaciones, o construimos encima de eso. Entonces recordamos de anteriormente, ¿verdad? ¿Quién es esta persona que llamamos Jesús? Bueno, es Dios el Hijo, es el unigénito Hijo de Dios, como acabamos de ver hace unas semanas, ¿verdad? Pero es a la misma vez el hijo de Adán, el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo de María. Y si las dos cosas no son ciertas, no puede realizar su obra de redención y mediación. Entonces, no podemos apreciar lo que Él ha hecho sin entender primero quién es. Bueno, ahora, todo eso se reúne, ¿verdad?, en esta confesión que fue concebido por el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué no lo afirmamos de otras personas? ¿Por qué decimos exclusivamente de Cristo que fue concebido por el Espíritu Santo? Porque fue concebido de manera milagrosa. No hubo intervención de algún varón para que María tuviera este resultado. Supongo se acuerdan, pero vale la pena notarlo, ¿verdad? Verlo claramente. En Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1.
viene un ángel, ¿verdad? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, el nombre de la virgen era María. Lucas 1:28. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ok, muy bien. Bueno, hubiera agregado el 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La respuesta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es imposible. Ella está pensando: es imposible que yo quede embarazada, ¿verdad? Cuando al final de cuentas no he conocido a ningún varón. Bueno, ¿por qué fue así? ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, por el motivo excelente que esta persona es Dios el Hijo. Sería inapropiado, sería incoherente que cuando su Padre es Dios Padre, interviniera otra persona, interviniera alguien menor, ¿verdad? Como la identidad de Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, no puede haber Padre humano, ¿verdad? Y entonces su naturaleza humana, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Pues procede de María. Pero eso no sucede de acuerdo a la naturaleza, y entonces es un milagro, ¿verdad? Bueno, por eso decimos que fue concebido por el Espíritu Santo. Como explica el ángel a María, ¿verdad? Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es la única explicación que tenemos. Biológicamente, ¿cómo funcionó esto? Pues no sabemos, ¿verdad? El poder del Altísimo echó una sombra sobre María y quedó embarazada. Por un lado, entonces, tenemos que decir que la naturaleza humana de Cristo es verdaderamente derivada de María. Y es lo que dice el catecismo, ¿verdad? Tomó sobre sí mismo la misma naturaleza del hombre, de la carne y sangre de la Virgen María. Había algunos herejes en la iglesia primitiva y también en la era de la Reforma, ¿verdad? Entre algunos anabautistas que pensaban o enseñaban que Cristo pasó por María como agua pasa por un tubo, pero que no tomó nada de ella, que ella no aportó nada. Ella lo hospedó, pero no había una relación genética, digamos, entre ellos, ¿verdad? Pero no es lo que afirma el catecismo, no es lo que afirma la Biblia. Obviamente no usa esos términos de la genética, ¿verdad? Pero a eso va, porque deriva su existencia humana de María por el poder del Espíritu Santo. Bueno, esto es importante teológicamente por más de un motivo. Es importante para que Cristo sea de la misma raza humana que nosotros. Imagínense si sin intervención de María, ¿verdad? Sin su participación, Dios simplemente crea un cuerpo para Cristo, como lo hizo con Adán, ¿verdad? Viene y del polvo de la tierra hace una figura, le respira en sus narices, ¿verdad? El aliento de la vida. Si eso hubiera sido Cristo, no hubiera sido de la misma raza que nosotros. Hubiera estado totalmente separado de nosotros. Y parte porque había estado profetizado, ¿no? Que vendría de una virgen. Correcto, sí. Sí, es importante para la fidelidad de Dios. Pero Dios, ¿por qué lo prometió de esa manera?
pues para que Cristo fuera uno de nosotros verdaderamente, ¿verdad? Claro, su origen es milagroso, pero como su naturaleza humana se deriva de María, es igualmente humano que nosotros y participa en la misma raza que nosotros. Pero ¿por qué menciona que si lo hubiera formado como Adán no fuera de la misma raza? Si Adán era humano. Sí, Adán fue humano, correcto, pero Adán es la fuente de la raza humana, ¿no? Él es el primer hombre que es formado. Todos los demás descendemos de Adán. Si Cristo hubiera sido creado como Adán, si la naturaleza humana de Cristo hubiera sido creada de la misma manera, hubiera sido humano, pero no perteneciente a la misma familia humana, ¿verdad? O sea, es una segunda humanidad. Empezar a otro. Correcto, empezar con otra humanidad totalmente. Y bueno, Dios sí está creando una nueva humanidad, pero por medio de rescatar de la primera humanidad, ¿verdad? Y entonces Cristo tiene que ser uno de nosotros. Pero aún más, como menciona la hermana Silvia, ¿verdad? Está la realidad que Dios había profetizado. ¿De quién vendría el Cristo? Pues de Abraham. Más específicamente, ¿de quién vendría el Cristo? Pues de Judá. Más específicamente, pues de la familia de David. Al haber sido creado, o como Adán, ¿verdad? Desde un principio, pues Cristo no hubiera cumplido con esas condiciones de la profecía tampoco. Y entonces por eso era muy importante, ¿verdad? Que fuera descendiente. Y lo podemos ver, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Pero en Mateo y en Lucas hay genealogías de Cristo. El de Mateo comienza con Adán, termina con Jesucristo y menciona al mero comienzo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, resalta esas dos figuras. Bueno, eso encaja con el tema de Mateo, ¿verdad? Mateo enfatiza por excelencia, aún más que los otros evangelios, que Cristo cumple la escritura. Bueno, las primeras palabras de su evangelio ya lo enfatizan. Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a David y a Abraham. En Lucas, la genealogía aparece en el capítulo 3 y retrocede hasta a Adán. No se queda con Abraham, pero sigue los otros pasos, ¿verdad? Que intervienen entre Abraham y Adán. Bueno, eso encaja también con el énfasis de Lucas, ¿verdad? Lucas quiere presentar a Jesucristo como el verdadero hombre, ¿verdad? La persona en quien el diseño de Dios para la humanidad encuentra su cumplimiento. Y entonces, claro, lo que dice Mateo es cierto, ¿verdad? Y Lucas también lo cree. Pero Lucas está agregando un pensamiento adicional. Cristo no solamente cumple las escrituras, sí lo hace, pero por encima de eso, Cristo también cumple el diseño original de Dios para la humanidad. Cristo es el hombre perfecto, por decirlo así. Hermano, la genealogía de Lucas es más por el lado de María, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, lo que tenemos que recordar es, tanto José como María proceden de la familia de David, ¿verdad? Y entonces en muchos eslabones de la cadena, la genealogía va a ser idéntica, ¿verdad? Bueno, para todos nosotros, la genealogía desde Adán hasta Noé es idéntica, ¿verdad? Todos compartimos esos eslabones en nuestra cadena genética. Posteriormente, ¿verdad? Quizás algunos salgamos de uno de los tres hijos de Noé y algunos de otro, pero, y bueno, obviamente hay mezclas y cruces y todo, ¿no? Pero compartimos una porción, ¿verdad? Y bueno, los hermanos aquí de al lado, muchos de ellos comparten más eslabones en su cadena, ¿verdad? De lo que compartimos nosotros, pero está bien. Bueno, José y María comparten muchos eslabones. Hay una variación quizás en la tercera generación antes que ellos, quizás solamente en la segunda generación antes que ellos. Depende de cómo uno explica ciertas cosas, ¿verdad? Pero la diferencia de manera más general entre Mateo y Lucas en las
con referencia específica a las genealogías, es que Mateo su interés es trazar el descenso legal del derecho al trono. Y por eso él se brinca algunas generaciones, por eso él tiene todo ordenado de la manera que lo hace, ¿verdad? Y él está viendo, bueno, ¿quién tuvo derecho al trono? Ok, pues de José pasa a Jesucristo, ¿verdad? Como su hijo adoptivo. Lucas está más interesado en trazar la línea natural y entonces él contiene más nombres que Mateo y no del todo dicen, o sea, hay muchos nombres en común, muchísimos, pero hay unas cuantas variaciones y es por ese motivo, ¿verdad? Y obviamente terminan, ¿verdad? Con esas dos líneas culminan en Cristo, ¿verdad? Bueno, el catecismo lo enfatiza, ¿verdad? Que pudiera ser también la verdadera simiente de David. Bueno, entonces hemos establecido, bueno, espero que hemos establecido que Cristo tuvo que ser verdaderamente hombre, que tuvo que derivar su naturaleza humana de María. Hemos notado, ¿verdad?, en cumplimiento de la profecía para que fuera uno de nosotros, ¿verdad?, para que perteneciera a la misma familia humana y pudiera representarnos de esa manera, ¿no? Pero todavía está el otro lado. Cristo, ¿por qué no pudo nacer, digamos, de una unión normal, natural? Cristo, ¿por qué tuvo que ser concebido de manera milagrosa? Bueno, ya he dicho un motivo, ¿verdad? Pero podemos agregar. Lo que ya he dicho es que sería inapropiado que la persona que tiene a Dios Padre por su Padre tenga a alguien más en ese papel de Padre, ¿no? Y eso es un motivo. Pero también hay otro motivo. ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, vamos al libro de Génesis y el capítulo 5. Si no lo quieren buscar, pues yo lo puedo leer, ¿verdad? Está bien. Pero vamos a simplemente notar esto de Génesis capítulo 5, los primeros 3 versículos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y ahora pasamos de Adán como el primer hombre, fuente de la raza, pasamos a Adán, el individuo, ¿no? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Noten la diferencia. El día en que creó Dios al hombre, versículo 1, a semejanza de Dios lo hizo. Pero Adán engendra un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Bueno, ¿qué es esta imagen de Adán? Pues si Adán no hubiera pecado, hubiera sido una fiel transmisión de la imagen de Dios tal como Adán lo había recibido. Los seres humanos, lo que nos define es que existimos en la imagen de Dios, ¿verdad? Dios nos creó como su imagen. Pero ¿qué pasó? Pues caímos en el pecado. Manchamos, maltratamos, lastimamos esa imagen, ¿verdad? Si pensamos en la imagen como una fotografía, es como si hubiéramos tomado pintura y se lo hubiéramos aventado a la fotografía, ¿verdad? Ya no se distinguen bien los rasgos. Si pensamos en una estatua, pues le dimos martillazos. Y entonces cuando Set es engendrado a imagen de Adán, ¿Set es la imagen de Dios? Bueno, en un sentido sí, pero ¿es la imagen de Dios en su claridad, en su perfección, en su plenitud? No. Set es la imagen de Dios dañada, recibida en esa forma dañada de Adán. Entonces lo que Adán recibió originalmente no lo preservó, lo arruinó, y lo que transmitió a su descendiente fue lo arruinado. Entonces, ontológicamente, ¿verdad?, hablando de su naturaleza, Set existe en la imagen de Dios. Pero hablando de las condiciones actuales, morales de su alma, y con efecto también en su cuerpo, obviamente,
Seth existe no en la imagen de Dios, sino en la imagen de Adán. O sea, con esas distorsiones, esas perversiones, esas deficiencias y carencias en la imagen de Dios. Bueno, lo que es cierto de Seth, es cierto de Seth como patrón, ¿verdad? Como ejemplo. Lo mismo es cierto de cada uno de nosotros que desciende de Adán y es el resultado de engendramiento natural, del procedimiento normal. Entonces, si tenemos tanto papá como mamá, quiere decir que tenemos la imagen de Dios en forma corrompida. Bueno, Cristo no puede nacer con la imagen de Dios en forma corrompida. Por un lado, sería completamente impensable que Dios el Hijo tenga deficiencias o carencias en la naturaleza que asuma, que tenga corrupción o perversión o pecado de alguna forma. Él es el Santo de Israel, no va a estar en contacto con el pecado de esa manera. Pero también lo hubiera descalificado de funcionar como nuestro Salvador, porque si nace con la herencia amarga de Adán, tiene sus propios pecados. Bueno, el catecismo ya nos ha explicado, ¿verdad? El que tiene su propio pecado no puede sustituir por otro. Entonces era muy urgente desde esas tres perspectivas, ¿verdad? Que Cristo fuera verdaderamente hombre, pero que no tuviera una concepción cotidiana, que fuera por la intervención especial, única del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto nunca había sucedido antes, nunca ha sucedido después, nunca sucederá hasta el fin del mundo, ¿verdad? Cristo es el único concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen, en este caso, la Virgen María. Y el catecismo lo resume, ¿verdad? Cuando dice en esa última frase, hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. O sea, Cristo es completamente ser humano. Yo tengo cerebro, Él tiene cerebro, ¿verdad? Todo lo que constituye el ser humano en su funcionamiento, Cristo lo tiene. Dedos, pies, órganos internos, todo. Y en cuanto al perfil psicológico, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que tengamos almas humanas y no almas de bestia o de ángel o algo así? ¿Vale? Varios sí los tienen. Bueno, o sea, varios se asemejan a los animales en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero tenemos esa capacidad de comunicación verbal, ¿verdad? Tenemos la razón. No solamente operamos por instinto, sino que podemos razonar. Tenemos esas cualidades. Bueno, Cristo tuvo esas cualidades. Sean lo que sean, Cristo los tuvo. Por eso pudo crecer. Por eso pudo desarrollarse, ¿verdad? O sea, cuando Cristo tuvo la edad de Belén, no era capaz de manejar un discurso teológico. Belén no es capaz de hacerlo, no porque es deficiente, pero por su nivel de desarrollo. Pues Cristo no era un adulto fingiendo tener el cuerpo de un niño, ¿verdad? Tuvo las limitaciones no pecaminosas que pertenecen a la niñez. Y entonces Cristo durmió más cuando era bebé de lo que dormía cuando ya era grande. Cumplía con toda esa condición. Todo lo que nos puede alcanzar que no es resultado de nuestro propio pecado, le alcanzó a Cristo. Entonces, ¿es posible que alguien lo haya tirado en la calle y se haya lastimado y haya llorado? Claro que sí. No debemos de pensar en una persona artificial. Fue completamente humano. Y entonces, si le hablaban feo, le lastimaban los sentimientos. Ahora, no respondía a esa herida de manera pecaminosa, que es lo que más solemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero de que le lastimaba, sí le lastimaba. ¿Por qué llora junto a la tumba de Lázaro? Porque lo siente, porque le duele. Entonces, hermanos, y ahí, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando dice, ahorita que dice él como un niño, vamos a decir, en esa etapa, ¿no? Que no reaccionaba como tal vez con maldad, no era porque él dijera, soy niño, pero soy Dios, ¿verdad? Sino que lo hacía porque le habían enseñado, o sea, lo había aprendido, porque dice que él crecía en conocimiento también. Sí. Y probablemente aprendía a amar y a honrar a Dios como un niño. Él fue entrenado, por ejemplo, en cómo hablar. Aprendió cómo hablar de José y de María. Entonces, el acento que ellos tenían, pues lo más probable es que él también lo tuvo. Todas las particularidades, ¿verdad?, que tenemos como seres humanos, él los tenía. Como niño, pues no hablaba chino, no hablaba ruso, ¿verdad? Hablaba hebreo, arameo, ¿verdad? Quizás aprendió griego. Podría decir que así como fue tentado en todo, fue entrenado en todo. Correcto, sí. Sí, pero mi punto era que, o sea, que no necesariamente no respondía con maldad por el hecho de ser Dios, sino porque había aprendido lo que Dios pedía, lo que Dios nos enseña a los hermanos. Sí. Pero también nació sin pecado. Nació sin pecado. No actuaba con pecado. Claro. Entonces, o sea, dos cosas son ciertas, ¿verdad? Por un lado, sus padres le enseñan, esta es la forma correcta de conducta, ¿no? Pero entonces ahí estaría Pero él diciendo que nunca no puede resiste, él nunca se opone, él nunca dice, bueno, sé lo que es correcto, pero no lo voy a hacer. Pero como niñito, ¿verdad? Como bebé, ¿cómo se comunicaba? Pues llorando. ¿Qué otro ruido puede hacer? Pues no Como mucho. ser humano tenía un alma, ¿no? Bueno, no sé cómo se lo puede explicar, ¿no? Como cuando dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Correcto. Uno dice, ¿cómo siendo Dios ocupa un alma, verdad? Eso es algo humanamente, no sé, no lo podemos. Sí, bueno, y es un buen punto porque ha habido herejes, ¿verdad? Los apolinarios, quienes pensaban que Cristo tenía un cuerpo humano, pero que la persona del Hijo de Dios, del Logos, había reemplazado el alma humana. Y ellos fueron condenados porque, o sea, la iglesia estudió la Biblia y dijeron, no, ustedes están mal. Y citan exactamente textos como ese que mencionaste, hermana Silvia, que mi alma está angustiada. Pues tiene alma humana capaz de angustiarse. Un ángel hasta la no muerte. tiene alma. Eso es del ser humano meramente. Depende de qué tan técnico queremos ser. Si queremos ser muy técnicos y usar almas simplemente en el sentido de ese principio de vida que nos permite expresar la vida en un cuerpo, sí. Obviamente un ángel no tiene cuerpo, tampoco no tiene alma en ese sentido, ¿verdad? Pero muchas veces usamos alma de una manera más suelta, como sinónimo por espíritu. Y en ese sentido se podría decir que un ángel tiene alma, ¿verdad? Pero sería más técnicamente correcto decir que los ángeles son espíritus y que el espíritu que tenemos nosotros es el alma, ¿verdad? Es el principio de vida, ánima, lo que anima el cuerpo, ¿no? Lo que lo mueve y le da vida. El alma y el espíritu son cosas diferentes. Son dos formas, bueno, en el caso concreto del ser humano son dos maneras distintas de hablar de la misma cosa. Porque el alma es lo que le da vida al cuerpo. Correcto. El espíritu es el espíritu. El espíritu es como mi identidad, ¿no? Es lo que me constituye que soy yo, pero el espíritu es también el alma al mismo tiempo, en nuestro caso. En Eclesiastés cuando dice el espíritu vuelve a Dios, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a la parte invisible del ser humano, ¿verdad? El pastor quería aportar algo. Bueno, era relacionado con la imagen de Dios, pero no sé si quieres seguir. Bueno, Okay. ya casi llegamos claro, al fin, ¿verdad? Me viene a la mente que algunos cuando dicen, usando tu término, se arruinó la imagen, significa se destruyó la imagen. Correcto. Y entonces algunos creen, incluso cristianos reformados, ¿verdad?, que el hombre en general, el género humano, ya no es imagen de Dios. Pero todavía dicen, sí es ser humano. Entonces, ¿qué tan válido es decir que la imagen de Dios se destruyó completamente? No es correcto decir que se haya destruido completamente, ¿verdad? Pero la manera más conveniente de explicarlo es distinguiendo
está la imagen en un sentido amplio o en un sentido natural. Así se refiere a esa manera en que la existencia del ser humano se asemeja a Dios. Dios es personal, nosotros somos personas, ¿verdad? Dios tiene mente, Dios tiene voluntad, nosotros tenemos mente y voluntad. Obviamente, en ese sentido, la imagen de Dios sigue, ¿verdad? Y constituye nuestra humanidad. Pero también podemos hablar de un sentido más estrecho, un sentido moral, en que la imagen de Dios tiene que ver con santidad, con conocimiento de la verdad. Bueno, en ese sentido sí se ha perdido, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos con una persona inconversa, estamos hablando con una persona que tiene la dignidad de haber sido creado en la imagen de Dios, pero que le falta la santidad y el conocimiento de la verdad, que son de las características más importantes, ¿verdad? Y entonces tiene la imagen de Dios, pero en muy mala condición. Se puede restaurar y es lo que hace el Espíritu Santo en la regeneración, pero necesita ser restaurada, ¿verdad? Porque si se dijera no tienen la imagen de Dios en ningún sentido, pues ¿qué son? En efecto no son seres humanos y no importa cómo les tratamos. Y entonces uno puede pues discriminar y tratar como esclavos o lo que sea, ¿verdad? Porque no son seres humanos. Sí, es muy cierto, pastor. Sí. Ok, bueno, creo que se ha agotado el tiempo. Si no se ha agotado el tema ni el interés, pero sí se ha agotado el tiempo. Vamos a concluir con oración. Nuestro Dios y Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es entender que es Dios y que nunca ha dejado de ser Dios, que ni siquiera cuando era un bebé llorando al pecho de su madre, que aún ahí fue igualmente Dios que en cualquier otro momento. Pero gracias que este Dios, esta persona quien es Dios, entra en la humanidad, se hace como nosotros en todo menos el pecado, comparte nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, nuestras vulnerabilidades, sabe lo que es llorar, sabe lo que es sentir hambre, sabe lo que es desvelarse y sentir esa dificultad, el cansancio, y todo lo hizo por amor a nosotros. Gracias que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María y que ahora podemos reposar en Él. Te pedimos que más y más reflejemos su imagen en nuestro interior, pero también en nuestra conducta, pues lo pedimos en su nombre. Amén.